Buenas noches, Magíster. Cuando guste puede dar inicio al tema. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos entonces a iniciar con este tema acerca de los procedimientos quirúrgicos, urológicos, y tener este concepto acerca de la urología quirúrgica, ¿no? La urología quirúrgica, pues, es la rama de la cirugía que se encarga del diagnóstico, el tratamiento quirúrgico de las enfermedades acerca del aparato urinario en hombres, tanto como en mujeres también, y del aparato reproductor masculino. Procedimientos quirúrgicos urológicos, pues básicamente cuando hablamos de estos tipos de procedimientos, estamos hablando del conjunto de técnicas quirúrgicas que van a estar destinadas a tratar patológicamente acerca, como por ejemplo los cálculos urinarios, la hiperplasia prostática, tumores urológicos, incontinencias, infecciones recurrentes, entre otros también, ¿no? Incluso vamos a hablar acerca de algunos tipos de procedimientos como la cistoscopía, la resección transuretral, más conocida como RTU, nefrectomía, litotricia, ¿no? También vamos a hablar acerca de la prostectomía, la vasectomía, y lo que son emergencias urológicas como complicaciones como torsiones testiculares también. Vamos entonces a dar inicio a este tema mencionando pues lo que ya les había estado anteriormente indicando, que básicamente los procedimientos quirúrgicos son este conjunto de técnicas quirúrgicas destinadas a tratar patologías que van a tratar y corregir enfermedades del sistema urológico y del aparato reproductor masculino, que incluyen los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra y la próstata también, ¿no? También estos procedimientos pueden ser abiertos, mínimamente invasivos por laparoscopía, endoscópicas, citoscopía, por ejemplo, o no ser invasivos, ¿no? Como la litotripsia extracorpórea también, dependiendo de la ubicación, del tamaño de la lesión o cálculo o condiciones generales del paciente. El objetivo principal es básicamente restaurar la función urinaria y reproductiva, eliminar obstrucciones, prevenir infecciones y tratar las patologías como tumorales o benignas también. Veamos entonces este video en resumen de los anteriores temas, ¿no? Que habíamos hablado acerca de la anatomía para poder Observemos entender un ahora poco las más estructuras del sistema los urinario, procedimientos. los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Comenzaremos con la observación de los riñones y también por proximidad de las glándulas suprarrenales. Los riñones se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen. Yacen por delante de las costillas 11 y 12. El riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el riñón izquierdo. Para observar los riñones y los uréteres, emplearemos una disección en la cual se han retirado todos los órganos intraabdominales. Aquí se muestran los riñones. Como ya hemos realizado en otras disecciones, para una mejor visión se retira la porción inferior de la pared costal. Los riñones están rodeados por una capa de grasa que también se retira. Ahora sí que pueden mostrarse los riñones. Aquí se encuentra la aorta abdominal emergiendo a través del hiato u orificio aórtico del diafragma. Se observa la vena cava, muy distendida en este modelo. Examinaremos primero los vasos sanguíneos de los riñones, los vasos renales. Las venas se ubican anteriores a las arterias. La vena renal izquierda cruza por delante de la aorta justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La vena renal derecha, que es mucho más corta, pasa directamente por detrás para alcanzar el riñón derecho. Para observar las arterias renales se retiran las venas de la imagen. En este modelo, la aorta y las arterias ilíacas comunes son muy sinuosas. Las arterias renales nacen justo por debajo de la arteria mesentérica superior.
Las arterias renales se dirigen abruptamente hacia atrás para llegar a los riñones, que se ubican a cada lado de la gran prominencia que forman los cuerpos vertebrales en la línea media. Las ramas de la arteria y los ramos de la vena renal entran al riñón a través del hilio renal. La pelvis renal, que analizaremos en breve, emerge del hilio por detrás de los vasos sanguíneos. Luego se estrecha y se continúa con el uréter, que transporta la orina a la vejiga. Para observar el hilio con más detalle en este riñón aislado, se retira la grasa que recubre el hilio. En el hilio renal, la superficie renal se invagina formando un profundo bolsillo ovalado conocido como seno renal. Para observar el interior del seno, se retira esta parte del riñón. En el seno renal, la arteria y la vena se dividen en varias ramas, las cuales también se retiran, de modo que podamos observar las estructuras del sistema colector de la orina. La pelvis renal está formada por la convergencia de un número de amplios conductos de drenaje. Aquí se observan mejor. Se denominan cálices. 3 o 4 cálices mayores suelen drenar la pelvis renal. Cada cáliz mayor se ramifica en varios cálices menores, los cuales pueden observarse mejor en esta radiografía de un riñón aislado en el que todo el sistema colector se ha llenado con medio de contraste. El contorno del riñón se encontraría aquí afuera. Este riñón tiene 4 cálices mayores. Este se ramifica en 3 cálices menores, los cuales terminan ensanchándose en forma de trompeta. Aquí se muestra la parte inferior del riñón que ha sido diseccionado como el último que observamos. El uréter se ha cortado muy corto. El final de cada cáliz se dilata y se une aquí, a la superficie del riñón que mira hacia el seno renal. Si se retiran los cálices, puede observarse que al final de cada uno de ellos, el tejido sólido del riñón se proyecta hacia adentro en una cresta o promontorio, denominado papila renal. Se muestran otro par de papilas aquí. Aquí se muestra el riñón en un corte longitudinal. Todos los vasos sanguíneos han sido retirados. Todo el tejido sólido del riñón, denominado parénquima renal, está compuesto por una corteza externa y una médula interna. La médula se continúa con la papila. Hacia la punta de cada papila convergen los túbulos colectores, los cuales son apenas visibles en esta imagen. Estos se abren dentro de los cálices aquí, en la punta de la papila. Bien, hemos podido entonces observar un poco acerca de la morfofisiología de la urología. Pues, a ver, hagamos un repaso de lo que ya habíamos hablado anteriormente acerca de la anatomía del sistema urinario. ¿Qué órganos maneja el sistema urinario? Pues riñones, uréteres, vejiga y uretra. Bien, ¿dónde se encuentran ubicados? Nos mencionaba en este video, los riñones se encuentran ubicados retroperitoneal en ambos lados de la columna. ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre y formar la orina finalmente. Los uréteres, ¿dónde se encuentran ubicados? Desde cada riñón hasta la vejiga. ¿Cuál es su función principal? Pues transportar la orina que formó, eh, este, que formó los riñones. La vejiga urinaria, ¿dónde se encuentra ubicada? Pues en la pelvis, detrás exactamente de la pubis, ¿no? ¿Y cuál es su función? Pues almacena finalmente la orina, ¿no? La almacena esta orina que transporta los uréteres y quien forma finalmente los riñones. Y la uretra pues se encuentra ubicada desde la vejiga hacia el exterior, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y cuál es la función? Pues permite la salida de la orina, ¿no? Que fue almacenada anteriormente por la vejiga urinaria, quien fue transportada por los uréteres y quien fue formada finalmente por los riñones. Así es como nosotros vamos a poder entender un poco más de estos procedimientos quirúrgicos si manejamos la morfofisiología del órgano que se está hablando en este tipo de especialidades.
Entonces, eh, una, eh, un concepto básico acerca de la fisiología del sistema urinario. La función era filtrar, ¿no? Mediante la filtración glomerular. Aquí los riñones filtran la sangre en los glomérulos para formar finalmente la orina. También pasa un proceso de reabsorción. Sustancias útiles como el agua, los iones, la glucosa, se absorben hacia la sangre. Y otro es de secreción. Se eliminan pues activamente desechos y toxinas. Excreción también, porque la orina finalmente formada se elimina por los uréteres, que es transportado por los uréteres, almacenado en la vejiga y finalmente liberado por la uretra. Un proceso de homeostasis, sí, un equilibrio del medio interno del organismo. Regula el equilibrio del agua, electrolitos, presión arterial y pH, ¿no? Presión arterial mediante la vasopresina. Acerca de la anatomía del sistema reproductor masculino, pues que también trata específicamente el sistema reproductor masculino. Órganos que tenemos acá, principales órganos en los hombres, pues testículos, epidídimo, conductos referentes, vesículas seminales, próstata y finalmente el pene. Testículos, pues, que tienen la función principal de producir los espermatozoides y la hormona de la testosterona. El epidídimo es donde básicamente va a suceder la maduración y almacenamiento de estos espermatozoides. Los conductos referentes pues van a transportar el esperma hacia la uretra y la vesícula seminal pues producen parte del líquido seminal. La próstata produce líquido prostático que rodea la uretra para que en conjunto con este líquido seminal salga finalmente por este conducto. El pene es un órgano copulador, ¿no? Y aquí se da la salida, solo en hombres, la salida de la orina mediante la uretra y también cierta parte de semen, ¿no? La función fisiológica urológica específica, pues si hablamos en función, tiene tres funciones importantes: micción, eyaculación y producción de hormonas. Micción porque coordina, mm, tiene una coordinación neuromuscular entre la vejiga y los esfínteres para poder eliminar la orina. Eyaculación porque básicamente existe una expulsión de semen a través de la uretra, involucra tanto la próstata porque necesita el líquido prostático que rodea la uretra, vesículas seminales, ¿no? Las vesículas seminales que producen parte del líquido seminal y los músculos bulboespinosos, ¿no? Para finalmente la eyaculación. La producción hormonal, pues los testículos secretan testosterona, fundamentalmente para la función sexual y metabólica, ¿no? La importancia clínica en la morfofisiología en urología. Primero, para poder conocer los procedimientos, tenemos que manejar la morfofisiología. Conocer las estructuras, las funciones, ¿no? Las funciones normales que permite identificar alteraciones como patologías, infecciones, cálculos, hiperplasia prostáticas, incontinencia, deficiencias en algunas alteraciones a la homeostasis. También conocer guías de procedimientos quirúrgicos urológicos como los procedimientos de las cistoscopías, resecciones pros- prostat- prostáticas, nefrectomías, vasectomía, entre otros. Entonces, ¿cuál es la finalidad de conocer la morfofisiología de este órgano? Pues comprender el estudio detallado de tanto de las estructuras urinarias y reproductoras masculinas, así como sus funciones relacionadas con la eliminación de desechos, la regulación de equilibrio del medio, del equilibrio interno del cuerpo, que es la homeostasis, y la reproducción. Este conocimiento es fundamental más que nada para prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo, pues, las enfermedades urológicas con mayor precisión.
Funciones claves de los riñones, ya les mencionaba. Filtración, balance hidroelectrolítico, porque regula potasio, sodio, calcio, magnesio y etcétera. Regulación de presión, secreta renina, que regula la presión arterial. Regulación del pH, excreta iones de hidrógeno, ¿no? Que se reabsorbe por bicarbonato, ¿no? Producción hormonal, pues mediante la eritropoyetina, que es finalmente la formación de eritrocitos, de glóbulos rojos, calcitriol, que activa la vitamina D, la concentración de orina, que ajusta el volumen de orina según la hidratación. Veamos entonces este tipo de función de la filtración glomerular. Cada riñón contiene más de 1 millón de unidades filtradas de sangre llamadas nefronas. La sangre entra a la nefrona por una cama de capilares llamada glomérulo. Está rodeado por una estructura redonda, la cápsula de Bowman, que es el inicio del ducto llamado túbulo renal. A medida que la sangre fluye por el glomérulo, la presión de la sangre la fuerza contra una cama especializada de células que rodean los capilares. La capa de células bloquea las células sanguíneas y proteínas, pero deja que los desechos y agua pasen por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El filtrado ahora fluye dentro del tubo proximal. Este proceso se llama filtración glomerular y es el primer paso en la formación de la orina. Un momento, vamos a esperar. Un ratito vamos a esperar, por favor, para que pueda avanzar y poder ver el video. El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina al exterior por la uretra. Los riñones son 2 órganos de color pardo rojizo. Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas décima y undécima. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho. Constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada ilio renal, por donde discurren los vasos sanguíneos renales, nervios y vasos linfáticos junto con el uréter. En una sección longitudinal se distinguen 2 regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del uréter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de 1,5 millones de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina.
El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. El aparato justaglomerular es una estructura endocrina implicada en la regulación de la presión arterial. Se encuentra situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente que pertenecen al corpúsculo renal de su propia nefrona. Está formado por tres tipos de células. Las células justaglomerulares son células mioepiteliales que rodean el final de la arteriola aferente. Las células de la mácula densa son células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente. Las células de Kurmaz-Tait o del lacis son células mesangiales que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado. Bien, entonces la enfermería quirúrgica, ¿no? Para poder entender, pues, situaciones clínicas de nefrectomía, litiasis renal, colocación de catéter doble J, también biopsias renales, insuficiencias renales regulares, ¿no? Entonces, en los procedimientos urológicos, pues los procedimientos urológicos comprenden todo ese conjunto de técnicas, ¿no? Destinadas más que nada a tratar enfermedades del sitio urinario y del aparato reproductor masculino, tales como la hiperplasia prostática, cálculos renales, tumores renales y alteraciones vesicales. Entonces, para eso la enfermería en el quirófano juega un papel muy importante y fundamental, ya que es quien va a planificar, preparar y ejecutar estos procedimientos finalmente para que se pueda llevar a cabo estos procedimientos, asegurando pues que la seguridad del paciente y el control para el control de infecciones y eficiencia del equipo quirúrgico también, ¿no? El conocimiento profundo de estas técnicas quirúrgicas, del instrumental específico, de las vías de abordaje y los cuidados postoperatorios van a permitir que la enfermera se anticipe, ¿no? A posibles complicaciones, optimizar el tiempo quirúrgico y mejorar la recuperación del paciente, además de la incorporación del procedimiento mínimamente invasivo, como la cirugía de laparoscopía, que requieren habilidades técnicas especializadas, ¿no? Y actualización constante de evidencias con evidencias científicas.
El objetivo entonces es comprender las técnicas quirúrgicas urológicas, las más frecuentes, identificar el instrumental y equipos necesarios para cada tipo de procedimiento, desarrollar competencias y asistencias quirúrgicas, reconocer riesgo y complicaciones asociadas a cada tipo de intervenciones y brindar cuidados postoperatorios basados en evidencia científica, promoviendo la recuperación, el control del dolor y la prevención de infecciones en este tipo de pacientes. Recomendaciones basadas en evidencia científica, pues en la actualización, una actualización continua. La enfermera debe mantenerse informada sobre las nuevas técnicas quirúrgicas y el avance en instrumentación quirúrgica, ¿no? Otro tipo de evidencia científica acerca de la seguridad del paciente, pues la enfermera debe cumplir y parte de todo el equipo quirúrgico aplicar los protocolos únicos, ¿no? Estandarizados, tanto de higiene, de asepsia, esterilización, validados por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad de Urología para reducir infecciones postoperatorias. Capacidad, capacitación y procedimientos mínimamente invasivos, pues la evidencia muestra que las experiencias de la enfermera en cirugías mínimamente invasivas reduce complicaciones intraoperatorias y mejora finalmente el resultado postquirúrgico. Acerca de la educación al paciente, pues informar sobre los procedimientos postoperatorios, como son los signos de alarma, hábitos saludables, contribuyen finalmente a la recuperación y a la prevención de cualquier complicaciones en el postoperatorio. El trabajo en equipo, pues esto fomenta la comunicación efectiva en todo el equipo quirúrgico, lo que ha demostrado que la seguridad y la eficiencia del quirófano se ve reflejado en que la cirugía se lleva de manera exitosa. Procedimientos quirúrgicos urológicos que abarcan tipos de procedimientos más comunes como resección transuretal prostática, nefrectomías, cistoscopías, litoctricia, cirugías mínimamente invasivas, las técnicas quirúrgicas paso a paso, conocer cómo se realizan los procedimientos paso a paso, que lo vamos a ver ahora, roles de equipo quirúrgico, cuál es el rol del médico, cirujano, del instrumentista, de la enfermera circulante, mientras se sigue esta técnica quirúrgica paso a paso. También conocer acerca de los instrumentales y del equipo quirúrgico, ¿no? Importante conocer cada instrumento, su función, el uso correcto, el cuidado de esterilización que se debe mantener en estos instrumentales, pero para ello necesitamos hacer un viaje oculto de estos instrumentales quirúrgicos para entender un poco más en este tipo de procedimientos, de conocer los instrumentales, la función, el uso correcto y el cuidado de esterilización de este tipo de material. Pensemos en esto un momento. Cada vez que una persona entra en un quirófano, está depositando su confianza en un montón de procesos que son completamente invisibles. Hoy vamos a tirar de la cortina de uno de los más importantes, ese viaje secreto que hace un instrumento quirúrgico desde que deja las manos de un cirujano hasta que llega a las del siguiente. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando la operación acaba y el cirujano suelta el bisturí, eso no es el final de la historia de ese instrumento, que va. Es justo el principio de un viaje increíblemente minucioso y complejo. ¿A dónde va? Y lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de que es 100% seguro para la siguiente persona? Y aquí es donde de verdad entendemos por qué todo este viaje es tan sumamente crítico. Las consecuencias de un solo fallo, uno solo, no son ninguna broma. Esta cita lo deja meridianamente claro. Estamos hablando de un sistema donde el margen de error simplemente no existe. Es cero. Para manejar un riesgo tan alto, evidentemente, no se puede dejar nada al azar. Existe un sistema, un protocolo muy formal, un ciclo, pensado hasta el último detalle, para garantizar la seguridad en cada momento. Vamos a ver cómo funciona. Este es, digamos, el mapa del tesoro de la seguridad. El viaje empieza en el quirófano, con el uso. De ahí un transporte cuidadoso y seguro. Después una limpieza y desinfección a fondo. Una inspección visual que no deja pasar ni una. El empaquetado, la esterilización y finalmente el almacenamiento, a la espera de volver a ser necesario. Cada paso, de verdad, es igual de crucial que el anterior. Y ojo, que esto no es una lista de sugerencias, ¿eh? Todo el ciclo está gobernado por un sistema de garantía de calidad súper estricto.
¿Y eso qué significa? Pues que absolutamente todo se documenta, se registra y se controla. Así nos aseguramos de que la seguridad nunca es una cuestión de suerte, sino el resultado de un proceso diseñado para ser infalible. Ahora vamos a profundizar un poco más, a meternos en el corazón de lo que hace que todo esto funcione. Porque no basta con tener un proceso, por muy bueno que parezca, hay que demostrar de forma científica que funciona. Siempre. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Con tantos instrumentos, tantos ciclos, ¿cómo se puede tener esa certeza absoluta? Bueno, pues la respuesta está en una palabra que lo es todo en este mundo: validación. Fijaos bien, el punto clave es este. Validar no es suponer que algo funciona bien. Validar es probarlo. Es tener la evidencia documentada, científica, de que un equipo de esterilización hace exactamente lo que dice que hace, y no una vez, sino siempre, de forma consistente. Y este número que vemos en pantalla es la meta. Es el objetivo final de todo este proceso tan complejo. Puede parecer algo abstracto, pero lo que representa es un estándar de seguridad que cuesta hasta imaginar. El objetivo no es que un instrumento esté muy limpio o casi estéril. No, el objetivo es alcanzar un nivel de garantía de esterilidad, tal que la probabilidad de que un único microorganismo sobreviva al proceso sea de 1 entre 1 millón. 1 en 1 millón. Es una cifra brutal, un estándar de seguridad asombroso. Vale, muy bien. 1 en 1 millón suena genial. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se consigue esa certeza? Pues no es cosa de magia, sino de un proceso súper metódico que se divide en 3 fases clave. Aquí los tenemos, los 3 pilares: IQ, OQ y PQ. Cada uno es un paso que se apoya en el anterior y juntos construyen esa prueba irrefutable de que el sistema no solo es seguro, sino que es totalmente fiable. Empezamos por el principio, por la IQ. Antes de encender la máquina, hay que asegurarse de que está instalada a la perfección, tal y como dice el fabricante. ¿Le llega el tipo de agua correcto? ¿La potencia eléctrica adecuada? ¿Funcionan bien los sistemas de seguridad? Es como comprobar los cimientos de una casa antes de empezar a construir las paredes. Una vez que sabemos que la instalación es perfecta, pasamos a la OOQ. Aquí lo que hacemos es comprobar que la máquina funciona como un reloj suizo, pero en vacío, sin nada dentro. Calibramos los sensores, comprobamos que la temperatura es la misma en cada rincón. Es como hacerle todas las pruebas a un coche nuevo, pero sin nadie dentro, para ver que el motor, los frenos y todo va perfecto. Y por fin, la PQ. Esta es la prueba de fuego. Ahora sí, metemos en la máquina la carga real de instrumentos y vemos si el proceso funciona en condiciones de verdad. Y no vale con que salga bien una vez. Hay que demostrar que el resultado es perfecto durante como mínimo 3 ciclos seguidos. Esta es la prueba definitiva de que el sistema es robusto y fiable. Claro, todo este esfuerzo de validación solo tiene sentido si se mantiene en el tiempo. Aquí no vale la filosofía de si no está roto no lo toques. Todo lo contrario. Se trabaja con un mantenimiento preventivo, un ciclo constante de revisar y actuar para adelantarse a los problemas y asegurar que ese equipo que ya hemos validado sigue funcionando como el primer día. Ahora bien, sería una locura y muy poco eficiente aplicar a este nivel máximo de rigor absolutamente todo lo que hay en un hospital. El sistema, por suerte, es más inteligente que eso y gestiona el riesgo de una forma muy estratégica. Y aquí es donde entra en juego la famosa clasificación de Spaulding. Es básicamente un sistema para evaluar el riesgo de cada objeto según para qué se va a usar. Lógicamente, no es lo mismo el riesgo de un bisturí que va a entrar en tejido estéril que el de un fonendoscopio que solo va a tocar la piel. Esta tabla lo resume a la perfección. Los artículos críticos, como un bisturí o un implante, exigen la esterilización, ese nivel de 1 en 1 millón. Los semicríticos, que entran en contacto con mucosos, como un equipo respiratorio, necesitan una desinfección de alto nivel. Y los no críticos, como un manguito para tomar la tensión, con una buena limpieza es suficiente. Es un sistema basado en la lógica y en el riesgo real. Y al final de todo, después de hablar de tecnología, de validación, de clasificaciones, llegamos a esto, a lo más importante. Ninguno de estos sistemas tan sofisticados funcionaría sin un equipo de personas bien formadas que entienden lo que hacen, por qué lo hacen y que colaboran entre sí. La tecnología es una herramienta increíble, pero el éxito al final depende de las personas. Así que la próxima vez que pensemos en la sanidad, quizás la imagen que nos venga a la cabeza no sea solo la de médicos y enfermeras, sino también la de todos estos sistemas silenciosos y complejos que trabajan en la sombra para que todo sea seguro. Ser conscientes de todo esto no hace que valoremos todavía más la increíble proeza que es la medicina moderna. Entonces podemos ver cuán importante es conocer que debemos utilizar muy bien y cuidar muy bien estos tipos de Pensemos en esto por un instrumentales, ¿no? momento.
El riesgo y complicaciones, identificación y comprensión de las complicaciones posibles, hemorragias, infecciones, retención urinaria, etcétera, ¿no? El cuidado de enfermería en el intra, posoperatorio, el preoperatorio que evalúa al paciente, evalúa la preparación de quirófano, la asepsia, la educación y la preparación de equipos. En el intraoperatorio, que tiene que ver con la asistencia en la técnica, el control de instrumental. Y esto en relación al control de instrumental tenemos que saber qué amenazas ocultas tenemos dentro de este tipo de instrumentales. Monitoreo de signos vitales, de irrigación, la administración de líquidos y equipos. Veamos Pensemos en entonces. algo por un momento. ¿Qué pasaría si las herramientas diseñadas para sanar en realidad llevaran un peligro oculto? Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que pone bajo el microscopio algo que casi siempre damos por sentado, la limpieza de los instrumentos quirúrgicos. Y créanme, lo que revela podría cambiar por completo nuestra idea de lo que pasa en un quirófano. La verdad es una pregunta que casi nunca se nos cruza por la cabeza, ¿no? Al entrar a un quirófano, uno confía ciegamente en que cada bisturí, cada pinza está perfectamente estéril. Pero, ¿y si esa confianza absoluta no nos estuviera contando toda la historia? Todo parte de una idea fundamental, que el proceso de esterilización es infalible, súper meticuloso. Es básicamente el pilar sobre el que se construye toda la seguridad del paciente. Y justo ahí es donde empieza el problema. Claro que confiamos en el proceso, pero los instrumentos de hoy son increíblemente complejos. Tienen partes internas, canales, recovecos, lugares imposibles de ver a simple vista. Así que la pregunta es simple. ¿Cómo podemos estar seguros de que algo está limpio si, de entrada, no podemos verlo? Para responder esa pregunta, un grupo de investigadores decidió hacer algo que suena bastante lógico: mirar donde normalmente nadie mira. Se propusieron literalmente espiar dentro de estas herramientas que se suponían estériles. Y para esta misión de espionaje usaron una herramienta clave, el boroscopio. Piensen que es como una cámara endoscópica, pero para herramientas. Es pequeñita, flexible y puede meterse por todos esos laberintos internos para ver qué secretos se esconden. El experimento fue muy directo. Tomaron 40 instrumentos de cirugías distintas y, ojo, no eran instrumentos sucios, eran herramientas que el hospital ya consideraba limpias, esterilizadas y listas para usarse. O sea, listas para el próximo paciente. Y lo que encontraron, bueno, simplemente pone en jaque todo lo que creemos saber sobre la limpieza quirúrgica. Así que prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. 100%. Así, tal cual. Ese es el porcentaje de instrumentos que, después de haber sido declarados estériles, todavía tenían suciedad o decoloración visible en su interior. No algunos, no la mayoría, no, todos y cada uno de ellos. Pero ese 100% es solo el titular. Si vemos el desglose, es todavía más preocupante. El 95% tenía manchas de óxido, el 88% trozos de residuos no identificados, y quizás lo más irónico de todo, el 73% tenía restos de pelusa o hasta de las cerdas de los cepillos con los que se supone que los limpiaron. Ante esto, la pregunta es obvia: ¿cómo es posible? ¿Es que nadie sabe limpiar bien? Pues parece que el problema no es tanto de la gente, sino del diseño mismo de estas herramientas. Es que por dentro estos instrumentos no son un simple tubo, son verdaderos laberintos. Tienen canales que se estrechan y se ensanchan, ranuras escondidas hasta callejones sin salida. Son, básicamente, el escondite perfecto para cualquier tipo de residuo. Y para colmo, las instrucciones de limpieza son una locura. El fabricante puede llegar a pedir más de 12 cepillos diferentes para limpiar una sola bandeja de instrumentos. Ahora, imaginen eso en la vida real de un hospital, con el apuro y la presión. Cumplir eso al pie de la letra es, siendo realistas, casi imposible. Entonces los investigadores se preguntaron: ok, el problema existe, pero ¿se puede arreglar? Así que sometieron a los instrumentos a la prueba de fuego, un protocolo de relimpieza súper intensivo. Primero, una limpieza normal. Luego, una supervisada para seguir las reglas a la perfección. Y por último, un remojo químico. Le dieron con todo lo que tenía. Y el resultado, pues, es probablemente el hallazgo más desconcertante de todos. Después de 3 rondas de limpieza súper exhaustiva, el 100% de los instrumentos seguía teniendo residuos visibles. Es más, a veces hasta aparecía suciedad nueva, como más cerdas de cepillos. O sea, el problema parecía no tener solución. Y aquí es cuando dejamos el laboratorio y nos vamos al mundo real,
Porque al final, ¿qué significa todo esto para una persona que está a punto de entrar a un quirófano? Para entender el riesgo hay un concepto muy útil: el modelo del queso suizo. Imaginen que cada paso de seguridad, limpieza, inspección, etcétera, es una rebanada de queso con agujeros. Un accidente grave solo ocurre cuando, por mala suerte, los agujeros de todas las rebanadas se alinean. Bueno, pues, un instrumento mal limpiado es un agujero enorme en la primera rebanada. Y los riesgos son muy, muy reales. Un pedacito de tejido que se queda ahí puede servir como escudo para que las bacterias sobrevivan a la esterilización. Una simple pelusa puede causar inflamación. Básicamente, se está introduciendo un riesgo directo de infección o de mala cicatrización en una herida abierta. Y esto no es una teoría, ¿eh? Ha pasado. El estudio cuenta un caso real en Texas, donde los cirujanos tuvieron que parar las cirugías programadas. ¿Por qué? Porque les estaban llegando bandejas de instrumentos visiblemente contaminados con restos de tejido, sangre y hasta hueso. Y las consecuencias de esto son una bola de nieve: más cirugías canceladas, sanciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, problemas legales muy serios. Hubo incluso un acuerdo por una demanda colectiva de $6,5 millones para pacientes afectados. Bueno, frente a este panorama tan complejo, la pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Lo bueno es que el estudio no solo se queda en señalar el problema, sino que también propone un camino a seguir. Las propuestas son bastante lógicas, la verdad. Por un lado, usar boroscopios de rutina. Si no podemos ver, pues usemos cámaras para ver. También mejorar la capacitación del personal, exigir que los hospitales y los fabricantes trabajen juntos, buscar materiales que no dejen pelusa y crear comités que supervisen todo el proceso. Pero quizás la solución más importante, la de raíz, es un cambio de mentalidad. En lugar de estar buscando formas súper complejas de limpiar diseños imposibles, la clave está en que los fabricantes empiecen a diseñar instrumentos que de entrada se puedan limpiar de manera efectiva y segura. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para el futuro. A medida que la tecnología médica avanza y las herramientas son cada vez más complejas, llegaremos a un punto en que los instrumentos desechables de un solo uso, que son mucho más caros y menos ecológicos, sean la única forma de garantizar la seguridad del paciente. Es una pregunta que queda abierta y el debate, sin duda, apenas está comenzando. Bien, entonces, ¿cuál es la amenaza oculta en el control de instrumental quirúrgico urológico? Como nos mencionaba en este video, las biopelículas invisibles en el instrumental. Aunque el instrumental parezca limpio, puede formarse biopelículas como microscópicas de bacterias protegidas con una matriz pegajosa, bacterias multiresistentes que se adhieren a los canales estrechos y así, por ejemplo, en los dispositivos como los cistoscopios, los receptoscopios, ¿no? Y no siempre se elimina con una limpieza superficial, no siempre. Son resistentes a desinfectantes comunes y causan infecciones graves también. La falla de inspección de canales internos también tiene que ver con estas amenazas ocultas en el control de instrumental en cirugías urológicas. Instrumentos urológicos tienen partes internas difíciles de revisar, por ejemplo, la óptica, los canales de irrigación, las válvulas. Si no se inspecciona con dispositivos especiales como son los baroscopios que nos mencionaba aquí en este video, puede acumular residuos no detectables a simple vista. Esto compromete la esterilización y puede dañar el equipo a largo plazo también. Amenaza oculta en estos instrumentales de cirugía urológicas, pues es el desgaste no visible del instrumental. El uso frecuente de las pinzas de biopsia, de los equipos de electrodos que pueden causar pérdida de filo, alineaciones o fuerzas de sujeción, puede causar fugas eléctricas en electrodos. Todo esto puede pasar desapercibido si no se llega a revisar finalmente cuidadosamente cada uno de los ciclos. El secado inadecuado del instrumental con canales, ¿no? Estos instrumentos como los uteroscopios o receptoscopios o citoscopios deben secarse completamente tras la limpieza y antes de poder llevar al proceso de esterilización. La humedad interna favorece la contaminación microbiana
y eso está demostrado. También puede causar corrosión interna y esta corrosión interna finalmente es algo irreversible. Errores de trazabilidad en el registro también, si no hay un sistema claro para registrar qué instrumentos se están usando cuando está pasando este proceso de esterilización y quién lo preparó, se pierde la capacidad de poder rastrear, ¿no?, la causa de infección o fallo, ¿no? Se compromete la seguridad tanto legal y clínica del paciente. También está el uso inadecuado de desinfectantes químicos. Cada procedimiento urológico mínimamente invasivo se usan instrumentos termosensibles, por ejemplo, plásticos, fibras ópticas, y si se usa un mal producto como el OPA, ¿no?, como el ácido paracético o incluso el glutaraldehído, puede quedar residuos químicos que irritan la mucosa o causa reacciones graves en el paciente, incluso para el personal quien lo está manipulando. Eh, También una concentración inefectiva de estos desinfectantes de alto nivel puede no desinfectar correctamente, o sea, no se logra finalmente su objetivo. El mal manejo del instrumental desechable o de un solo uso, por ejemplo. Eso se ve constantemente, ¿no? El manejo de estos instrumentales desechables o de un solo uso. ¿Por qué? Porque algunos dispositivos como sondas, catéteres, cánulas o electrodos no están diseñados para el reuso. Pero pese a esto, lo reutilizan una, dos, tres veces, etcétera. Si se reutilizan por error, su esterilidad y la funcionabilidad de estos materiales no están garantizadas finalmente. También se pueden degradar estructuralmente tras la exposición de químico y calor, porque no está indicado su reutilización de estos materiales. Son de un solo uso, son descartables. Entonces, ¿qué podemos decir de estas amenazas ocultas en los instrumentales quirúrgicos? Pues, aunque el instrumental quirúrgico urológico esté técnicamente limpio o esterilizado, existen ciertas amenazas invisibles que solo se previenen con protocolos rigurosos, ¿no? Inspección minuciosa y trazabilidad completa. Entonces, ignorar estas amenazas puede traer riesgos. ¿A quién? Al paciente, al equipo médico y dañar principalmente pues también al paciente y prestigiosamente a la institución, ¿no? Pensemos en algo por un... Entonces veamos las amenazas, hemos visto las amenazas ocultas de estos instrumentales urológicos para estos procedimientos urológicos. Veamos las amenazas invisibles también. Así como hay ocultas, también hay las En invisibles. cada centro de salud hay un lugar donde la seguridad del paciente se juega mucho, pero mucho antes de entrar a un quirófano. Es un mundo que a veces no vemos, pero lo que pasa ahí es clave. Hoy vamos a meternos de lleno en esa amenaza que se esconde a simple vista en las zonas donde se prepara todo el material médico. Y todo arranca con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene su truco. ¿De verdad es para tanto? ¿Realmente importa cómo se viste el personal en el área de preparación de instrumental? Bueno, vamos a ver que la respuesta tiene unas consecuencias enormes para la seguridad de todos. La razón por la que esto es tan crucial se resume en una sola palabra, que es la protagonista de esta historia: recontaminación. Es una amenaza que no se ve, que actúa en silencio y es, sin duda, el mayor riesgo a controlar en estas áreas. Ok, para poder luchar contra este enemigo invisible, lo primero es ponerle nombre y apellido, entenderlo bien. Así que vamos a definir qué es exactamente la recontaminación. A ver, imaginen la situación. Un instrumento ya está lavado, desinfectado, seco, listo para esterilizar. Pero justo en ese momento, en ese lapso de tiempo antes de entrar al esterilizador,
El polvo y las pelusas que flotan en el aire se le pegan encima. Eso es la recontaminación y significa que todo el trabajo de limpieza previo básicamente se acaba de perder en un instante. Bien, ya sabemos qué es. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y de dónde sale todo ese polvo, toda esa pelusa? Es hora de jugar a los detectives y descubrir a los verdaderos culpables de este riesgo silencioso. El primer culpable, y esto es sorprendente, puede ser el mismo lugar de trabajo. Se supone que es un ambiente controlado, ¿cierto? Pero si el sistema de ventilación no da abasto, si no hay suficiente presión de aire positiva para empujar los contaminantes hacia afuera, o peor, si los filtros están sucios, la propia infraestructura se convierte en una fábrica de partículas. Y el segundo culpable, bueno, somos nosotros y las cosas que hacemos casi sin darnos cuenta. Un uniforme que se usa fuera del área y vuelve a entrar, trayendo polvo de la calle. El ir y venir de gente sin control. Incluso algo tan común como usar aire comprimido para limpiar, que en realidad lo único que hace es esparcir partículas por todos lados. O el simple hecho de armar los paquetes de ropa quirúrgica, que libera una lluvia invisible de fibras sobre todo. Ya conocemos al enemigo y dónde se esconde. Ahora lo importante, ¿cómo lo combatimos? Pasemos a la estrategia, a las medidas de control que de verdad marcan la diferencia. La estrategia es simple. A cada riesgo, una solución directa. Si el problema son las partículas en el aire, la respuesta es medir y hacer mantenimiento a los sistemas. Si el problema son ciertos equipos o hábitos, la solución es más drástica. Prohibir el aire comprimido ahí o no usar esas cortadoras de papel. Y para lo que generamos las personas como el polvo de la ropa, la clave es el control. Uniformes exclusivos para el área y zonas de trabajo bien separadas. Cada medida es como cerrar una puerta a la recontaminación. Y aquí llegamos al punto central de todo esto. Usar una vestimenta exclusiva no es una opción, no es una recomendación amable. Es una línea de defensa crítica. Es quizás la barrera más importante que el personal puede poner entre esa amenaza invisible y la seguridad del instrumental. Con toda esta información sobre la mesa, la conclusión es inevitable y nos deja muy claro por qué todo esto importa tanto. La gran lección es esta. Lo que pasa antes de la esterilización es tan, pero tan importante como el proceso de esterilizar en sí. Esa preparación cuidadosa, meticulosa, es el verdadero cimiento de la seguridad del paciente. Si esa base es débil, todo lo que se construya encima está en peligro. Al final, si un detalle que parece tan simple como la ropa puede tener un impacto tan gigante, la pregunta que nos queda flotando es, ¿qué otros riesgos invisibles podríamos estar pasando por alto en nuestros procesos del día a día? Una reflexión que sin duda vale la pena hacer. Bien, entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Pues que las amenazas invisibles del instrumental quirúrgico son silenciosas, pero reales. Un instrumento puede parecer limpio y funcional, pero esconder riesgos microscópicos o incluso estructurales que pueden comprometer todo el acto quirúrgico, ¿no? Identificarlas y prevenirles es responsabilidad de todo el equipo quirúrgico. En cada centro de salud hay un Entonces, hablemos de estos procedimientos, ya viendo algunos conceptos básicos acerca de los cuidados del instrumental, de saber estas amenazas ocultas e invisibles dentro de estos instrumentales y entrando un poco más a la vida oculta de estos instrumentales en este tipo de cirugías, que es indispensable conocer, ¿no? Para poder hablar acerca de los procedimientos, porque no solamente se tratan de conocer la técnica quirúrgica de cada tipo de procedimiento, sino también saber la morfofisiología y saber también cómo cuidar, cómo utilizar estos instrumentales quirúrgicos. Entonces, la asistencia de enfermería, preparar, verificar equipos quirúrgicos, monitorar signos vitales, asistir a la colocación de algunos tipos de dispositivos, educar y vigilar al paciente. Órganos genitales relacionados a este tipo de cirugías. Hablamos de estos órganos, ya no voy a centrarme mucho en este tipo de anatomía porque ya lo habíamos visto al inicio. Órganos genitales masculinos, ¿no? También se ven tipo de patologías en relación a los órganos genitales masculinos, pues hiperplasia, cáncer prostático, hidrocele, criptorquidia, torsión testicular, estenosis uretral también.
Intervenciones comunes, tanto en hombres, vamos a ver más que nada prostectomía, orquídectomía, vasectomía, resección transuretral prostática, la llamada RTU, cuando hay una hiperplasia benigna en el caso de este tipo de patologías. La relevancia para enfermería quirúrgica, pues conocer primeramente, como les mencionaba al inicio, la anatomía, la fisiología, la patología de estos órganos, que son claves para brindar una atención segura y de calidad en procedimientos quirúrgicos. Entonces, para ello, la enfermera quirúrgica no solo debe ejecutar técnicas, sino comprender el contexto clínico para poder actuar con criterio, precisión y más que nada humanidad hacia él paciente. Bien, entonces, los cuadros en resumen para enfermería, pues conocer en realidad todas las estructuras anatómicamente, riñones, uréter, vejiga, uretra y órganos genitales. ¿Qué relevancia quirúrgica tienen? Pues en los riñones vamos a ver cada uno de ellos, uréteres también, y así en cada uno. Veamos entonces el primer procedimiento, la prostectomía. La prostectomía es un tipo de intervención quirúrgica convencional, ¿no? Existe tipo de prostectomía total o parcial de la glándula prostática. Esta cirugía se realiza generalmente para tratar cáncer de próstata, en estos casos graves de hiperplasia prostática benigna, que no corresponden al tratamiento médico. Existen dos tipos principales de prostectomía, la radical y la simple, o sea, la total o la parcial. Extirpación completa de la próstata es esa radical. Y la simple, pues extirpación de la próstata en casos de hiperplasia prostática benigna, sin eliminar estructuras cercanas. Veamos entonces. Una nuez. Está ubicada en la base de la vejiga y envuelve la uretra. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en los hombres. La prostatectomía radical es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa la próstata, el tejido periférico y las vesículas seminales. Dependiendo de su caso, el cirujano además puede optar por extirpar algunos ganglios linfáticos. Antes de someterse a la cirugía, se le colocará una vía endovenosa. Es posible que se le administren antibióticos por vía endovenosa para disminuir las posibilidades de contraer una infección. Se le administrará anestesia general, raquídea o peridural. Si recibe anestesia general, se le colocará un tubo respiratorio por la boca y dentro de la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Si recibe anestesia peridural o raquídea, no necesitará un tubo respiratorio. Se le administrará un sedante para ayudarle a relajarse. La prostatectomía radical puede llevar entre 90 minutos y 4 horas. Pueden utilizarse diferentes técnicas: prostatectomía retropúbica abierta, prostatectomía perineal abierta y prostatectomía laparoscópica. En una prostatectomía retropúbica abierta, la próstata se extirpa a través de una incisión que se realiza en la parte inferior del abdomen. En una prostatectomía perineal, la próstata se extirpa a través de una incisión que se realiza en el perineo, que se encuentra entre el recto y el escroto. En una prostatectomía laparoscópica, el cirujano inserta los instrumentos en la cavidad abdominal a través de pequeñas incisiones en forma de ojo de cerradura o puertos. El cirujano separa la próstata de su estructura periférica y extrae la glándula a través de uno de los puertos levemente ensanchados. Dependiendo de si el cáncer se ha diseminado o no, es posible que el cirujano también extirpe el tejido que rodea a la próstata, incluidas las vesículas seminales y los ganglios linfáticos. Independientemente del tipo de procedimiento, el cirujano revisará detenidamente el área que rodea a la próstata antes de extraer el tejido, teniendo cuidado de minimizar el daño a los nervios que se encuentran en esa área. Al finalizar el procedimiento quirúrgico, se le colocará un catéter en la vejiga para mantenerla drenada. El catéter generalmente se dejará en el lugar durante 10 días o hasta 2 semanas después de la cirugía. Poco después de la cirugía se le retirará el tubo respiratorio y se lo trasladará al área de recuperación posquirúrgica para monitorearlo. De ser necesario, se le administrarán calmantes para el dolor. Es posible que corresponda recibiendo antibióticos por vía endovenosa.
Es posible que le enjuaguen la vejiga de manera intermitente con una solución estéril para limpiar la sangre y los coágulos acumulados. La mayoría de los pacientes son dados de alta a los 2 días del procedimiento. Bien, entonces, ¿qué conocimientos debe tener en cuenta la enfermera en la preparación de este tipo de intervenciones? Primeramente, va en relación a los conocimientos básicos de la patología, a la preparación preoperatoria específica, ¿no? Donde va a revisar los consentimientos informados, comprobar la hora de ayuno del paciente, depilación perianal o abdominal baja, confirmar la disponibilidad de sangre. Recordemos que estas cirugías pueden durar de 90 minutos a 4 horas. Posiblemente, pues aquí el paciente puede sangrar. Entonces se requiere saber si el paquete, si cuenta el paciente con paquetes globulares, la colocación de sonda Foley, si hay este tipo de materiales o si tiene, ya el paciente viene con este tipo de dispositivos. También ver si cuenta con la profilaxis antibiótica, es necesario para disminuir y prevenir así los riesgos quirúrgicos posoperatorios en relación a la herida quirúrgica. Y conocimiento del instrumental, como el tipo de cirugía, si va a ser abierta, si es laparoscópica, ¿no? Si es abierta, por ejemplo, C de cirugía mayor más pinzas para tejido profundo, si es laparoscópica, C de laparoscopía, trócares, cámaras, pinzas delicadas, etcétera, ¿no? Veamos entonces cada uno de estos. La posición primeramente, en relación a la posición del paciente, ¿no? El médico evalúa al paciente y decide el tipo de posición. Por lo general es de cúbito supino, si va a ser abierta o si va a ser transuretral, va a ser el paciente en esta posición de cúbito supino, acostado boca arriba, con los pies elevados. La, eh, la enfermera instrumentista va a ser quien prepara el equipo quirúrgico, todo lo que es en relación a los materiales y al instrumental. La circulante va a ser quien prepara y verifica la disponibilidad de los fluidos intravenosos, va a ser quien coloque la sonda Foley, quien realice el lavado de la zona operatoria también. Y para ello, pues tiene que contar con todo el instrumental correspondiente. ¿Cómo es la técnica, la intervención quirúrgica en este tipo de cirugía? Pues primeramente el médico realiza una pequeña incisión, ¿no? Una incisión, en algunos casos perianal, ¿no? En este caso estamos viendo a través de la cual accede a la glándula prostática. La instrumentista, mientras ello, proporciona los instrumentos necesarios para iniciar y separar los planos, tanto primero piel, músculos, tejido celular subcutáneo, tejidos conectivos y el uso del electrobisturí en todo momento que permita cortar y coagular los vasos sanguíneos. La circulante va a ser quien va a monitorar en todo momento el estado del equipo, sugiere cambios en posición. Si hay sugerencias en cambio de posición, la circulante va a ser quien participe en este cambio de posiciones. Asegura que todo el instrumental esté disponible. La enfermera en quirófano, entonces, va a ser quien mantiene la esterilidad y organiza los materiales. ¿Cómo va a ser el paso a paso? Pues luego, después de hacer esta primera incisión, el médico va a disecar y liberar la próstata. Hace la incisión y exposición del espacio retropúbico, ¿no? Para acceder a la próstata, luego identifica el cuello vesical y separa la vejiga de la próstata, apertura del cuello vesical para visualizar la unión con la próstata, disección de los conductos deferentes y vesículas seminales, libera manualmente la próstata de los tejidos circundantes, ¿no? Llega a ligar y seccionar los vasos prostáticos, separa completamente la próstata de la uretra, resecciona finalmente la glándula prostática y reconexión, ¿no? O sea, básicamente la anastomosis, ¿no? De la vejiga con la uretra y el cierre quirúrgico final, ¿no? Y así vamos a ver cada uno de estos pasos, la anastomosis de la uretra, si es necesario, y el cierre de cada una de estas equipas, cada una de estas capas. El instrumental, bisturí, ¿no? Electrobisturí, pinzas y pinzas de forcet, o sea, instrumentos de agarre,
instrumentos de corte, sondas o drenes que se requieran, suturas y grapas para este tipo de cirugías, ¿no? Para ligar, ¿no? Las intervenciones en el preoperatorio, evaluar al paciente, preparar el quirófano, educar al paciente, preparar la preparación física del paciente que tiene en relación a la zona de lavado del paciente, ¿no? A la zona, a que el paciente haya venido en ayunas también, ¿no? En el intraoperatorio, control de signos vitales, mantener el campo estéril en todo momento. El equipo quirúrgico se mantiene en esta zona, en este campo estéril. Asistencia del equipo quirúrgico. En el postoperatorio, que es muy importante también, es el monitoreo y control del dolor, vigilancia de la diuresis, verificar las infecciones, educar al paciente también. ¿Qué riesgos y complicaciones se pueden ver más en estos tipos de procedimientos? Pues hemorragias posoperatorias. Se pueden ver infecciones urinarias también por la colonización del tracto urinario. Por eso se tiene que mantener una buena higiene adecuada acerca de la administración de los antibióticos, incluso y el lavado de manos. Incontinencia urinaria. También puede haber riesgos y complicaciones como la disfunción eréctil también en el caso, donde se tiene que brindar apoyo emocional en este tipo de pacientes. Luego, acerca de la vasectomía. La vasectomía es otro tipo de procedimiento también. Este procedimiento consiste más que nada en la sección y la ligadura de los conductos referentes. Aquí podemos observar uno de los conductos referentes, que son los tubos por los cuales los espermatozoides viajan desde los testículos hacia la uretra, encontrándose con el líquido prostático y saliendo finalmente por la uretra. Este procedimiento se realiza como una forma de anticoncepción permanente en el hombre que no desea tener más hijos. La vasectomía no afecta la producción de hormonas. En el caso de los hombres, igual ellos siguen teniendo la misma cantidad de hormonas. La erección tampoco afecta, ni tampoco afecta a la eyaculación, pero sí previene el paso de espermatozoides al semen. Veamos entonces en qué consiste este procedimiento quirúrgico. Una vasectomía es un método permanente de control de la natalidad para los hombres, en el que el cirujano realiza la sección y ligadura de una parte del tracto reproductivo masculino, a fin de evitar que el esperma salga del cuerpo del hombre durante la eyaculación. El sistema reproductivo del hombre incluye los testículos, dos estructuras ovaladas en donde el esperma, las células reproductivas del hombre, se produce. Cada testículo se conecta con los conductos deferentes, tubos que llevan esperma a la uretra, un canal en el pene que transporta la orina y el esperma. Durante la eyaculación, cada conducto deferente impulsa esperma a través de las vesículas seminales y la glándula prostática, estructuras que proporcionan líquido nutritivo y transporte para el esperma. Ahora llamado semen, esta combinación de esperma y sustancias fluidas continúa su trayecto a través de la uretra y es expulsada por el pene. Durante las relaciones sexuales, el semen pasa al sistema reproductivo femenino, en donde el esperma puede encontrar y fertilizar un óvulo. Si no desea embarazar a una mujer, puede elegir un método de control de la natalidad de una de las varias categorías. Abstinencia, para evitar completamente el embarazo al no tener relaciones sexuales. Contracepción, para evitar temporalmente el embarazo a través del uso de diversos métodos durante las relaciones sexuales. O esterilización, para evitar permanentemente el embarazo a través de un procedimiento médico. La vasectomía es una forma de esterilización. Antes de iniciar el procedimiento, se le administrarán inyecciones de anestesia local para adormecer el área. En una vasectomía convencional, se usa un bisturí para realizar una incisión pequeña en un lado de su escroto, el saco de piel delgada que alberga los testículos. Su médico localizará el conducto deferente y lo levantará a través de la incisión. En este momento, posiblemente tendrá una sensación de tirantez. Se cortará el conducto deferente y se retirará una pequeña parte. Luego, los extremos del conducto deferente cortados recientemente se atarán, ligarán con clips quirúrgicos o se cauterizarán.
El conducto deferente será colocado de regreso en el escroto y se suturará. Se repetirán los mismos pasos en el otro lado del escroto. El procedimiento tarda cerca de 30 minutos. En el método en el que no se usa bisturí, su médico usará una pinza de anillo especial para sujetar y exponer los conductos deferentes. A partir de este momento en adelante, el procedimiento es el mismo que en el de la vasectomía convencional. Este método está normalmente asociado con una cicatrización más rápida y menos complicaciones, y es tan eficaz como el método convencional. Inmediatamente después de cualquiera de los procedimientos, se le pedirá que descanse en el consultorio del médico por un corto tiempo. Las incisiones cicatrizarán en pocos días, dejando una pequeña o ninguna cicatriz. Después del procedimiento, será necesario que limite su actividad física por 1 o 2 días. No se podrá bañar por 24 horas. Será necesario que evite levantar objetos pesados, realizar labores arduas o ejercitarse demasiado por 5 o 7 días. Será necesario que evite tener actividad sexual por 7 días. Bien, entonces la técnica quirúrgica se va desde la preparación del paciente y la asepsia. Incluso puede ser de forma ambulatoria, algunos dicen, pero por lo general se requiere que pueda ser en un quirófano, ¿no? Un quirófano de clasificación C, donde son quirófanos donde se atienden cirugías ambulatorias. Básicamente es una cirugía ambulatoria de menor riesgo y puede ser tratado en este tipo de quirófanos. Entonces, el médico evalúa al paciente explicando el procedimiento y los riesgos, decide si la vasectomía será tradicional, abierta o sin bisturí, método más moderno y menos invasivo. La instrumentista para ello prepara el instrumental, la circulante prepara todo material estéril, ¿no? Y el médico, la forma de la anestesia va a ser local, ¿no? Donde el médico aquí va a aplicar la anestesia local en el escroto para asegurar que el paciente no sienta dolor durante la intervención. La instrumentista prepara la aguja para la anestesia local, pinzas y tijeras que se requieran. La circulante controla la dosis de anestesia local, asegura que el equipo de monitoreo esté disponible y funcional. La enfermera de quirófano mantiene el control estéril, preparación de soluciones necesarias para la irrigación y apoyo de equipo médico, ¿no? El médico realiza la incisión y aislamiento del conducto deferente, realiza una pequeña incisión en el escroto para exponer los conductos deferentes en el caso de la vasectomía sin bisturí y se utiliza una pequeña apertura sin necesidad de corte. Aquí el médico secciona ambos conductos deferentes y liga, ¿no? Y cierra finalmente esta apertura. Para ello, la enfermera tiene que disponer en entregar las suturas indicadas. La circulante suministra material necesario, ¿no? El cierre de la herida finalmente se da, ¿no? Donde se brinda todo lo necesario. Instrumental quirúrgico utilizado y función, pues bisturí, pinzas, tijeras, suturas, aspirador, anestesia también. La intervención de enfermería, la evaluación y educación del paciente, a la preparación física del paciente, o sea, la asepsia de la zona genital, monitoreo y apoyo emocional del paciente, control de esterilidad, monitoreo de signos vitales y la asistencia de la técnica quirúrgica en el postoperatorio, igualmente, monitoreo de la herida, educación del paciente y el control del dolor del paciente si hubiese. Este es un tipo de emergencia urológica, la torsión testicular. Es una emergencia urológica en la cual el cordón espermático se retuerce, por eso se llama torsión testicular, lo que impide el flujo sanguíneo hacia el testículo. Esto puede causar daño irreversible, como una isquemia testicular, por eso se considera una emergencia urológica y causa mucho dolor en el paciente. El testículo, si no se le trata rápidamente, la torsión testicular suele ocurrir en adolescentes o adultos jóvenes, aunque también se puede observar en niños. La causa principal es una anomalía en la fijación de los testículos en el escroto, lo que facilita la torsión testicular.
Bien. También se pueden ver factores asociados a ello, anomalías anatómicas, traumatismos, también puede suceder por un golpe, movimientos bruscos, ¿no? Y que puede causar la torsión súbita. Cambios de temperatura, también contracción del músculo cremaster, quien brinda la temperatura adecuada para los testículos, para este órgano, y puede inducir giros al testículo. La predisposición familiar también, mayor riesgo si hay antecedentes familiares con este tipo de anomalías anatómicas, y la edad. Como le decía, sucede mucho, gran parte en adolescentes, en niños, ¿no? Que son afectados por cambios hormonales, los adolescentes, y el crecimiento rápido que ellos tienen. Diagnóstico rápido y evaluación inicial, pues el médico realiza una evaluación clínica rápida para confirmar la torsión testicular. El paciente para ello refiere dolor intenso, ¿no? Incluso tantos son los dolores que le llevan a los vómitos y a las náuseas. Enfermera en quirófano, mientras ello asegura que el paciente esté cómodo y prepara todo el quirófano antes de este tipo de cirugía. Así se ven las torsiones testiculares, así como en esta imagen. Los médicos administran la anestesia general o regional, la gran parte, porque el paciente no se puede ni sentar, viene con un dolor intenso, lo hacen de forma general, ¿no? Pero también optan la opción de regional raquidia. Según las condiciones del paciente en realidad, eso lo evalúa el mismo médico anestesiólogo. La instrumentista, mientras ello, prepara el instrumental necesario para realizar la orquidopexia, que es la fijación del testículo, o una orquitectomía, si es que el testículo está irreparable. Por ejemplo, aquí, si es un testículo irreparable, orquidectomía, ¿no? O sea, básicamente la extracción del testículo. La circulante, mientras ello, monitorea signos vitales y la preparación de materiales adicionales. En la incisión y exploración del escroto, pues aquí el médico realiza la incisión del escroto, ¿no? En el escroto para liberar el testículo torsionado. La enfermera sostiene y mantiene el campo quirúrgico, proporcionando los instrumentales adecuados para liberar esta torsión testicular. Entonces aquí podemos observar el testículo es viable. Si es viable, se fija en el escroto, pero como vemos acá, no es viable, entonces finalmente se hace la orquidectomía. Para ello, la enfermera ayuda apoyando, pues brindando suturas, cierre para la incisión, si es necesario, ¿no? Si es necesario proporcionar herramientas para la extirpación, la orquidectomía. Cierre de la herida quirúrgica, finalmente, así como vemos aquí, se cierra, ¿no? Se realiza el cierre de la incisión con suturas absorbibles y no absorbibles. Para ello, por ejemplo, esto es en el caso de los cirujanos con quien trabajo, ellos, por ejemplo, para el cierre testicular, cuando es así, ellos colocan primero como un ancla aquí, con un bicril. Con bicril colocan como un ancla para sujetar hacia arriba, ¿no? Y este le da mayor facilidad, ¿no? Para que puedan comenzar a suturar, como vemos acá. Sutura, sutura, sutura. Y finalmente el ancla lo llegan a cortar, que es la sutura básicamente, que es absorbible, es el bicril, y cierra el trayecto. Bien, para ello necesitamos instrumentales básicos, bisturí, pinzas vasculares también se necesitan si es que va a ser orquidectomía. Las intervenciones clínicas de enfermería en una torsión testicular, pues la evaluación clínica y evaluación de educación del paciente, la preparación del paciente también, el control de esterilidad, la asistencia en cirugía, la vigilancia de la herida en el posoperatorio, monitoreo del dolor del paciente y la educación del paciente. Veamos entonces un procedimiento en una resección transuretral de próstata. Es una cirugía realizada para tratar más que nada la hiperplasia prostática benigna, donde se elimina parte de la próstata mediante una resección que se realiza a través de la uretra utilizando un resectoscopio. Veamos entonces.
Si padece de hiperplasia benigna de próstata o HBP, su glándula prostática está ensanchada. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que poseen los hombres. Se ubica justo debajo de la vejiga y rodea la uretra, el tubo mediante el cual la orina y el semen salen del cuerpo. Las vesículas seminales y la próstata producen líquidos que se combinan con las células del esperma para crear semen. Durante la micción normal, la orina fluye desde la vejiga a través de parte de su uretra hasta dentro de la próstata, luego a través del resto de la uretra para abandonar el cuerpo. Por motivos desconocidos, la glándula prostática puede agrandarse a medida que envejece. Si padece la hiperplasia benigna de próstata, la próstata puede volverse lo suficientemente grande como para estrechar o bloquear la parte de la uretra que la atraviesa. Como resultado, la glándula agrandada puede disminuir o bloquear la salida del flujo de orina de su cuerpo cuando orina. Los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata incluyen micción frecuente o necesidad de orinar, en especial por la noche, flujo de orina débil o interrumpido y esfuerzo para orinar. Con el tiempo, la hiperplasia benigna de próstata sin tratar podría provocar las siguientes complicaciones: incapacidad para orinar, daño en la vejiga y riñones, infecciones en la vejiga, cálculos vesicales y pérdidas de orina denominadas incontinencia. Si padece hiperplasia benigna de próstata con síntomas leves o sin síntomas, posiblemente su médico le recomiende una observación atenta, que incluye una revisión anual de la próstata para asegurarse de que ni los síntomas ni su salud están empeorando. Si tiene síntomas moderados que le molestan, posiblemente el médico le recomiende algún medicamento, como los alfa-bloqueadores. Los alfa-bloqueadores relajan el tejido muscular en el cuello de la vejiga y de la uretra para mejorar el flujo urinario. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa también pueden mejorar el flujo urinario por varios meses, reduciendo el tamaño de la próstata. Posiblemente reciba una terapia de combinación de ambos tipos de fármacos. Si el medicamento no alivia sus síntomas, su médico podría recomendarle un procedimiento quirúrgico denominado resección transuretral de la próstata o RTUP. Durante este procedimiento, su cirujano le insertará un instrumento denominado cistoscopio a través de la uretra para llegar a la próstata. Luego, se inserta una herramienta de cable denominada resectoscopio a través del cistoscopio para recortar el tejido y ensanchar la uretra. Otras variaciones mínimamente invasivas de este tipo de procedimiento utilizan láseres, microondas, ondas de radio o energía eléctrica de herramientas insertadas a través de la cistoscopia para eliminar una parte o toda la glándula prostática. Si la próstata es muy grande, su médico podría recomendarle un procedimiento de prostatectomía abierta. En la prostatectomía abierta, el cirujano hace una incisión en la parte inferior del abdomen. Después de dejar la próstata expuesta, el cirujano hace una incisión en su cápsula externa. A continuación, se elimina el tejido interno de su próstata y se cierra la incisión de la cápsula con puntos. Por último, la incisión de la piel se cierra con puntos o grapas. No puede evitar la hiperplasia benigna de próstata, pero los siguientes cambios de estilo de vida harán que sus síntomas sean más leves. Evite la medicación que podría dificultarle aún más la micción. Por ejemplo, los antihistamínicos y descongestivos. Deje de beber líquidos unas horas antes de irse a dormir. Evite beber alcohol o líquidos que contengan cafeína. Intente vaciar su vejiga con la doble micción. Para realizar una micción doble, orine, espere unos minutos y luego intente orinar nuevamente. Bien, entonces la RTU más que nada es un procedimiento urológico, ¿no? Mínimamente invasivo que se realiza a través de la uretra sin incisión externa, empleando un endoscopio, o sea, el resectoscopio, ¿no? Para resecar el tejido y restablecer la vía urinaria. ¿Qué buenas prácticas de enfermería debemos saber acá? Más que nada va en relación a los protocolos.
de quirófano específicos en el postoperatorio, ¿no? Como riesgos. Por ejemplo, siempre confirmar que los protocolos de quirófano específicos para urología se cumplan. Asegurar equipos de irrigación adecuado, aspiración funcional, monitorización activa, mantener una vigilancia estrecha de los signos vitales, estado neurológico del paciente y balance de fluidos. Entonces, prever y actuar ante signos tempranos de síndrome post-RTU. O sea, las hemorragias acá es una de las complicaciones de unas complicaciones mayor vista, se podría decir. Entonces, la técnica quirúrgica va desde la posición quirúrgica del paciente. Aquí la posición del paciente comienza con un decúbito dorsal para luego convertir en una modificada, que es la posición de litotomía o la posición de ginecología, que lo conocen también. Esta posición te permite tener ambas piernas elevadas y separadas para que el médico pueda tener gran facilidad de poder manobrear y llegar finalmente a realizar este tipo de procedimientos. Para ello, la enfermera es quien va a preparar el área perianal, ¿no? Y aplicar el antiséptico correcto, que va a ser más que nada como es esta zona de genitales, lo hace con yodopovidona espuma y yodopovidona solución. La enfermera tiene que alistar los materiales y instrumentales necesarios, así como la torre de laparoscopía. Identificar los lóbulos prostáticos y resecar. De una vez que el médico ha introducido 20 o por lo general lo introduce 20 a 10 lidocaína en gel por la uretra. Introduce toda la gran cantidad para poder lubricar esta zona. Introduce el recetoscopio, localiza la zona hipertrófica para resecar. La instrumentista ajusta el instrumental de corte, coagulación según la indicación, ¿no? El médico resecciona el tejido hipertrófico, ¿no? Mediante ya sea por la resección de electrocauterio bipolar o monopolar. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ellos dos. La instrumentista maneja las pinzas Forcé, tijeras, entradas y materiales. Aquí el material convencional es bastante escaso. Lo que más se utiliza pues, son el equipo de resectoscopio y todo lo que viene con ello. Por ejemplo, así es como se va a ver internamente, ¿no? Así lo vamos a ver en un dibujo con imágenes, pintadito todo, la estructura bien señalizada, pero en realidad, pues, cuando estamos en plena cirugía no se ve así, se ve de esta manera. Aquí es donde está trabajando, por ejemplo, esto es un monopolar, ¿no? Se ve nítido así en la imagen porque trabaja con un tipo de solución. En el caso de monopolar se utiliza solución salina, ¿no? Y vamos a ver por qué también es que se utiliza y cuándo se utiliza solución estéril. Entonces, la irrigación continua con solución salina para mantener visión clara. La instrumentista controla el flujo de irrigación según necesidad del cirujano. Evita que el agua pueda salirse del recetoscopio, porque si se sale o no hay suficiente agua, lo que va a obstaculizar la imagen o el procedimiento quirúrgico del cirujano que se ve así, se va a ver de esta forma, ¿no? Y lo que no se requiere es que se vean llenos de burbujas así. Se ven de burbujas así porque básicamente no hay suficiente agua, ¿no? Ingreso de agua o está escapando. Bien, entonces por ejemplo, aquí vamos a ver la diferencia tanto de un monopolar y un bipolar de estos dispositivos, las asas de monopolar y bipolar. Las asas monopolares cuando usas asas monopolares, las cuales te vas a dar cuenta que son asas monopolares porque tienen ambos colorcitos iguales. Por ejemplo, estos tienen dos blancos, algunos vienen dos amarillitos. Entonces, cuando vienen estos dos colores iguales en ambas asas, en esta misma asa, pero en la porción distal, te viene así con estos colores, quiere decir que es una asa monopolar. El usa corriente que pasa por el electrodo del cuerpo y retorna a una placa. La irrigación requiere de agua estéril o glicemia, no conductora.
¿ya? Cuando se utiliza monopolar, se utiliza agua estéril o si no, glicina, perdón. El riesgo, si se usa por mucho tiempo, porque recuerden que es agua que está entrando a todo este trayecto, el agua se puede reabsorber y puede generar un síndrome de reabsorción hídrica o un síndrome de RTU. Y esto puede generar complicaciones graves en el paciente como una hiponatremia, incluso un edema cerebral y una confusión o incluso una hipotensión, o sea, una baja de la presión arterial. Y el paciente pues, puede tener complicaciones en el intraoperatorio. Eso es lo que se cuida. Por eso es que tienen que saber muy bien. Pero entonces no se debería utilizar agua estéril. Sí se usa, ¿no? Sí se usa porque esto va a depender mucho del requerimiento del médico urológico. Eso no depende si la enfermera decide, en esta cirugía voy a usar. No. El médico de urología es quien decide qué tipo de irrigación, qué tipo de asa va a usar. Si cuenta con asa monopolar, se utiliza agua estéril o glicina. Pero tenemos que saber las complicaciones. Por eso es que se tiene que tener en cuenta la hora. Inicia la hora de irrigación, ¿no? Por ejemplo, si comienza a las 7 de la noche, tiene máximo en una hora, tú le tienes que avisar al médico que ya va una hora, ¿no? 60 minutos de irrigación con agua estéril, ¿no? Y el médico va a ir llevando, igual como cuando pones en traumatología un torniquete cuando pones, también controlas el horario, igual aquí, controlas el horario. ¿Por qué controlo el horario? Porque ya te estoy explicando de que los riesgos comunes que se pueden ver es el síndrome de reacción hídrica y el síndrome de RTU, que puede generar una hiponatremia, una hipotensión, una confusión y llevar al paciente a un edema cerebral grave. ¿Y cuándo se van a utilizar bipolares? Pues el bipolar también es la que ustedes ven aquí abajo. Van a ver que el asa tiene dos colores. Algunos tienen verde, amarillo, algunos tienen azul y amarillo, como ven acá. Estos son bipolares, que tienen dos tipos de colorcitos acá distintos, pero es la misma asa, ¿no? Hay asa en bola, en C, etcétera, diferentes tipos, pero ustedes van a distinguir cuáles son monopolares y bipolares. Bipolares cuando ven que tienen dos tipos de colores diferentes. Algunos vienen de morado y amarillo, también he visto. Aquí, ¿qué hace? La corriente fluye entre dos polos del mismo instrumento, no pasa por el cuerpo. ¿Y la irrigación con qué va a ser cuando utilicen asa bipolar? Pues va a ser con el uso de solución salina isotónica. Por lo general utilizan el cloruro al 9%, porque no interfiere con la corriente. Entonces, la ventaja es que hay menor riesgo de síndrome de RTU. Sí, claro que sí, ¿no? Y sangrado. Pero tiene riesgo si la cirugía es prolongada también. Si la cirugía se prolonga mucho tiempo, al igual que si utilizas el monopolar, posible puede ser si causas hiponatremia en el paciente, en este paciente podría generar hipercloremia o también conocido como la acidosis metabólica leve. Y esto lo va a ver el médico anestesiólogo mediante una prueba de Haga. Ahí lo va a poder ver por absorción excesiva de solución salina, mucha sal en nuestro organismo. Entonces, monopolar, agua estéril o glicina, pero tiene riesgos si se prolonga mucho tiempo, hiponatremia. Bipolar, solución salina, tiene riesgos también, acidosis leve, si hay una absorción prolongada. Si se usa agua estéril con un sistema bipolar, ¿qué pasaría si tengo un sistema, una asa bipolar y por ahí pues no sé, se me confundió, ¿no? Porque el médico pero a veces no está viendo lo que tú estás preparando porque el médico cree, intuye, de que como tú ya conoces los procedimientos urológicos, tú ya sabes, por criterio, sabes qué tipo de solución vas a usar. Entonces, por ahí tú le pones agua estéril. ¿Qué va a pasar? Como para que tengas idea. Le pones agua estéril a un tipo de equipo bipolar. La corriente no va a circular correctamente porque el agua no conduce
la electricidad. El resultado va a ser que va a fallar el equipo, no te va a funcionar. El médico va a querer cauterizar, va a querer cortar, no va a poder. Y por ahí van a tener problemas. Revisen la máquina de electrocauterio. ¿Qué ha pasado? Y si no te das cuenta, ¿no? Entonces, el paciente, pues, finalmente no se va a llevar a cabo la cirugía. La mala resección, riesgo de sobrecalentamiento y lesión térmica incluso, porque el equipo se va a recalentar y puede causar lesiones térmicas del tejido. ¿Y qué pasa? Lo contrario, ¿qué pasa si utilizo solución salina con un sistema monopolar? Aquí pasa. La solución salina conduce la electricidad, ¿cierto? Causa dispersión de corriente, la lesión de tejidos vecinos, o sea, de la uretra, de la vejiga, lesionando completamente. Riesgo de quemadura del paciente en el interior de la cavidad y perforación incluso vesical. Y esto se ve mucho cuando desconocen de por qué deberías usar o por qué no usas esto. Entonces, es importante usar usar un líquido incorrecto compromete la seguridad eléctrica del paciente y la daño tisular de los procedimientos. La técnica quirúrgica, entonces, es la colocación de la sonda uretral con balón para control de sangrado. Después de una RTU, ustedes van a ver que el medio cirujano, la enfermera nunca pone sonda Foley de 3 lúmenes a un paciente después de una RTU. Eso tiene que grabarse. Esta función es del médico cirujano urológico. Él termina el procedimiento, como ya ha reseccionado todo lo que es la hiperplasia benigna, coloca la sonda de 3 lúmenes. ¿Por qué de 3 lúmenes? Porque necesita uno para hacer el globo, ¿no? El balón autorretención. El otro, que es el medio, es la zona donde va a estar conectado hacia la bolsa colectora, donde se va a observar todo lo que se está egresando, lo que está ingresando constantemente. Y finalmente el tercero es la vía de introducción para irrigar esta zona, ¿no? Y eliminar todo residuo que ha podido quedar. Entonces es importante. ¿Y el médico qué utiliza? Aquí vas a necesitar nuevamente 20 cc de lidocaína en gel, porque va a introduce la sonda. Y de ahí la sonda, el doctor hace tracción fuerte, ¿no? Para posicionar la sonda, contracción fuerte y irrigación constante. Lo que la enfermera tiene que cuidar acá es que no se pierda esta irrigación. En ningún momento se llegue de parar la irrigación y tampoco la tracción que el médico está poniendo en la sonda, porque puede traer consecuencias en el paciente. Y así se ve, ¿no? De esta manera podemos ver, aquí está, por ejemplo, una sonda, por lo general es número 22 que se le coloca, tiene 3 lúmenes, uno que hace el balón, otro para el egreso de lo que va a ingresar por este lumen, ¿no? Y finalmente, pues con esto hemos concluido el procedimiento quirúrgico. Bien, quiero ver si hay algún tipo de pregunta, duda que tengan en relación a los temas que hemos visto el día de hoy. Estamos abiertos a preguntas o dudas que tengan, por favor, en relación al tema. ¿Ha quedado todo claro, entendible? ¿Hay dudas o algún tipo de acotación? Bien. Si no hay dudas o consultas que puedan tener, entonces damos por terminado el tema del día de hoy. Sin antes agradecerles la participación a este curso y también agradecer a la Casa Estudio por la confianza que depositan en mí. Agradecerles a todos y buenas noches con todos.